También mencionaste que Jesús dijo que enviaría profetas y que esto es parte de lo que todos los cristianos deben creer en general. Y eso es algo que, de hecho, mencionaron muchas personas. Dijeron, de acuerdo, entonces estás diciendo que hay profetas verdaderos. ¿Cómo podemos saberlo? Porque Jesús también nos advirtió sobre los falsos profetas. Y tú has mencionado que, de hecho, hay personas que usurparon el papado. Y esto es algo que les preocupa. ¿Cómo pueden distinguir al profeta verdadero del falso? Sí, esa es una pregunta excelente. Y nosotros tenemos una fórmula que básicamente te protege contra el extravío. Y básicamente es la ley para reconocer al hujja, o la ley para identificar al mensajero de Dios. Y básicamente consiste de 3 partes, que son: primero y principal, el individuo puede saber si es verdadero o falso mediante ver si su nombre ha sido o no ha sido mencionado por sus predecesores. ¿Ok? Así que, ¿por qué esto es importante? Es importante porque algunas veces encuentras gente que viene y dice, soy un mensajero de Dios, pero no tienen pruebas. Esta gente puedes descartarla de inmediato. Si ellos no te dicen, mi nombre en realidad existe en el libro de este profeta o aquel profeta, entonces automáticamente quedan descalificados. ¿Por qué? Porque este no es el método que ninguno de los profetas o los mensajeros utilizaron para demostrar su legitimidad. Cuando el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi le proclamó a los árabes que era un mensajero de Dios, eso era insuficiente. Eso era inaceptable. Él tenía que declarar que él era Ahmed, o el Consolador, que había sido mencionado en la lengua de Jesús. Y es por eso que tienes un versículo en el Sagrado Corán que dice, y dándoles buenas noticias de un mensajero que vendrá después de mí, cuyo nombre es Ahmed. Esencialmente, el versículo era Mohammed declarando y Dios testificando mediante el Corán que Jesús había dado ya una designación de Mohammed. Había dado una profecía diciendo que Mohammed iba a venir. Él ya había declarado desde antes el nombre de Mohammed. Así que cuando Mohammed viene y proclama que él es el que había sido profetizado por Jesús, eso se convierte en una paz, en un consuelo, en una prueba para todos aquellos que habían de venir, ¿verdad? Porque no es algo nuevo, no es algo que haya venido de cualquier lado. Era algo que se suponía que ellos ya estuvieran anticipando y esperando. Y es lo mismo que pasa en el cristianismo. Cuando Jesús vino, tenía que decir, yo ya había sido profetizado en el libro de Isaías, ¿verdad? Y es por eso que ellos usan eso como una prueba. Y Juan el Bautista tenía que testificar y proclamar que Jesús era la verdad, ¿verdad? Así que él tenía el testimonio de los profetas y los mensajeros. Tenía a Juan proclamando a Jesús y también tenía a Isaías proclamando a Jesús. Y realmente Moisés también había proclamado a Jesús en varias fuentes. Así que cada persona que ha de venir tiene que haber sido proclamada por gente que haya venido antes que ellos. Ese es el primer aspecto de la ley. Su nombre tiene que existir en el testamento, en la última voluntad del mensajero que vino antes que ellos, ¿verdad? Así que Jesús, en la Biblia, cuando dice que va a construir su iglesia sobre Simón, esas palabras que vinieron de Jesús, que Él le estaba dando las llaves, esas palabras que fueron registradas por los discípulos, Simón Pedro siempre podía referirse a ellas como una prueba de su designación. Esa es su carta de designación, ¿verdad? De ahí es de donde él obtiene su legitimidad. Es por eso que nadie puede proclamarse a sí mismo como el heredero legítimo, porque Jesús dijo y los discípulos escucharon y fue escrito.
Así que ese es el primer aspecto. Pero también tiene que estar acompañado por otras dos cosas. Y si no está acompañado por estas otras dos cosas, entonces esa proclamación sola no se sostiene. El segundo aspecto de la ley es que ese individuo debe tener conocimiento. Su conocimiento debe ser superior al de otros. La gente debe testificar cuando lo escuchen y decir, esta persona es un gran maestro. Ese es un gran filósofo. Esa persona ha hablado con autoridad. Nunca habíamos escuchado a nadie hablar como él, ¿verdad? Así que esto es algo que encontramos que pasa con Jesús en la Biblia. La gente proclamaba eso, reconocía eso. Lo escucharon decir, fui mencionado en la lengua de Isaías, y también lo escucharon y lo vieron siendo designado por Juan el Bautista, y también testificaron que él era un gran orador y que era un gran sabio y un maestro con conocimiento. Y la gente incluso pensaba que era un profeta, ¿verdad? Así que esto tiene que estar en cualquiera que esté proclamando ser un mensajero divino. El tercero y último aspecto que tiene que reunirse en la persona que está proclamando ser un mensajero es el sistema de gobierno hacia el que esté llamando. ¿Hacia qué nos está llamando? ¿Cuál es el estandarte que está levantando? ¿Está levantando el estandarte del comunismo? ¿Está levantando el estandarte de la democracia? ¿Está levantando el estandarte del socialismo? ¿Hacia qué nos está llamando? ¿Verdad? Y cada profeta y mensajero solo nos llamaron hacia una cosa, y esa cosa ha sido constante desde la época de Adán hasta nuestros días. Ellos llaman hacia la idea de que la lealtad solamente es para Dios, ¿verdad? Ellos esencialmente se están proclamando a sí mismos como aquellos a quienes hay que obedecer, porque vienen de Dios. Que solo Allah subhanahu wa ta'ala es el que tiene derecho a, básicamente, designar a un gobernante. Ellos desacreditan al tirano de su época. La gente que está viva en la época de Abraham tienen la obligación de seguir a Abraham, porque él es ese profeta designado divinamente, a quien también se le ha dado tierra y autoridad, ¿verdad? Se le dio la tierra prometida y un pacto con Dios. La gente está obligada a seguir a Abraham, y se supone que dejen de creer en el falso tirano, el falso rey, incluso si todo el mundo lo está reconociendo, Nimrod, ¿verdad? Y si ellos creen en Nimrod, se van al infierno. Si están con él, se van al infierno. Si creen en Abraham, se van al cielo. Y lo mismo pasa en la época de Moisés. Los creyentes tienen que ir y obedecer y tomar como rey y tomar como una autoridad sobre ellos a Moisés, y tienen que dejar de creer en Faraón. Lo mismo pasa en la época de Jesús. Tienen que dejar de creer en el César y en Poncio Pilato y en el rey Herodes, y tienen que dejar de creer en los rabinos y los fariseos, estos hipócritas, estas serpientes, y tienen que creer en Jesús y aceptarlo como la autoridad suprema en cuanto a la religión y como un rey terrenal. Lo mismo pasa con el profeta Mohammed sallallahu alaihi wa alihi. Él vino como su califa, como su gobernante, como su imam, como el fundador del Islam. Cuando él migra con los creyentes desde la Meca hasta Medina, él termina siendo colocado como la autoridad. Y es lo mismo que creen los cristianos y los musulmanes y los judíos en cuanto a sus profecías del final de los tiempos. Cuando el Mesías viene, destruye todos los falsos sistemas de gobierno y defiende la ley de Dios, y hace a un lado y derrumba a todos los falsos tiranos y los falsos reyes de la tierra, y derroca el imperio de Satanás, y básicamente gobierna en el lugar de Dios en la tierra. Así es como Dios gobierna en la tierra, a través de la persona que Él designa. Y lo mismo es cierto para los cristianos. Eso es lo que esperan de Jesús. Y lo mismo es cierto para los musulmanes. Eso es lo que esperan del Imam al-Mahdi. El Imam al-Mahdi y Jesús, para los cristianos y los musulmanes, no regresan y dicen, oh, buen trabajo, Trump, y dejan a Trump en el poder, y dejan el sistema americano en el poder, y dicen, oh, sí, tú también
bien, estás muy bien. Y dejan que Sisi gobierne en Egipto. No, este no es el caso. Todos esos falsos reyes y falsos tiranos tienen que ser destronados, tienen que irse. Y sus sistemas tienen que irse. Porque estos sistemas fueron hechos por el diablo para permitirle al hombre, a través de la inspiración del diablo, insertar leyes que son contradictorias con la ley de Dios. ¿Entiendes? Sí. ¿Queda claro? Así que esa es la manera en la que reconocemos al mensajero divinamente designado. Y tengo que decir en este momento que yo soy la única persona que cumple con esto sobre la faz de la tierra, que está hablando públicamente a la gente. Ciertamente, también está Ahmed al-Hassan y el Imam al-Mahdi y Jesús, pero yo soy el único que está al frente justo ahora, el que ellos han enviado a hablar en su nombre. Soy el único que ha venido como Adán, como Noé, como Abraham, como Moisés, como Jesús, como Mohammed, como todos los profetas, mensajeros e imames, y he declarado exitosamente y mostrado dónde está mi nombre. En el testamento de los profetas y los mensajeros, y específicamente y más vívidamente en el testamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, que escribió en su lecho de muerte cuando le dictó a Ali y le dijo que después de mí vendrán 12 imames y después de ellos vendrán 12 Mehdis. Y el primer nombre que está enlistado como un sucesor del Imam al-Mahdi es el nombre Abdullah. Nadie en 1400 años ha hecho ese reclamo de que sean Abdullah en el testamento, salvo yo. Y por lo tanto, soy el primero y el único que ha reclamado ser Abdullah en el testamento del profeta Mohammed. Y en ello hay un milagro. Y en ello hay una prueba. Y en ello nadie puede argumentar y decir, oh, tal vez era otro Abdullah. Porque entonces esa promesa y esa carta de designación no tendría razón de ser. Sería inválida. Así que el testamento, la designación, yo cumplo con esa primera condición en la ley para reconocer a la prueba o para reconocer al mensajero. Y el segundo punto, que es el aspecto de demostrar conocimiento, incluso los enemigos, incluso los mismos no creyentes, han testificado y han dicho que él es un gran orador, es como un profeta, es un gran filósofo, es una persona que es extremadamente conocedora. Sí conoce la Torah, sí conoce los evangelios, sí conoce el Corán, sí conoce las narraciones. Habría podido ser un gran erudito islámico, pero eligió hacer estas proclamaciones. Así que los no creyentes, ellos mismos dan testimonio del hecho de que soy extremadamente conocedor y que hay una fuerza que me está conduciendo y hablando a través de mí que es divina, que no es de este mundo. Y la tercera y la más importante condición en la ley para reconocer a la prueba es el hecho de que soy la única persona en el planeta Tierra hoy, punto, el único que está llamando al gobierno absoluto de las leyes de Dios en la tierra y su sistema únicamente. Y no estoy diciendo que la Sharia musulmana deba gobernar sobre toda la gente de la tierra. Absolutamente no. Yo no creo en eso. Y las narraciones y las tradiciones no declaran que el Imam al-Mahdi haga eso. Lo que declaran es que la gente de la Torá, los judíos, son gobernados según su Torá, según su propia ley divina, porque nosotros reconocemos que sus leyes vinieron de Dios y ellos deberían ser gobernados por sus leyes. Y los cristianos deberían ser gobernados por sus leyes, no leyes que ellos se inventen. No leyes que fueron puestas o que fueron creadas por los congresos y los legisladores y todo eso. No, las leyes que vinieron de Jesucristo, sus mandamientos y sus mandamientos únicamente. En el pacto que Él estableció con los cristianos, esto debería ser lo que gobierne al cuerpo de los cristianos sobre la tierra. ¿Por qué ellos no querrían eso?
Y en cuanto a los musulmanes, por supuesto, la ley de Mohammed, la Sharia, tal como fue revelada, debería ser la ley que gobierne a los musulmanes y únicamente a los musulmanes, ¿verdad? Así que eso es hacia lo que nosotros estamos llamando. Y por supuesto, los creyentes que creen en el Mahdi, él también viene con una nueva jurisprudencia en la que nosotros creemos, porque obviamente somos los compañeros del mensaje. Creemos que incluso es mejor y más apropiado para esta época que cualquiera de las leyes anteriores que pertenecen a cualquiera de los anteriores profetas y mensajeros. La gente que cree voluntariamente en nuestro mensaje deberían ser gobernados por eso, por las leyes del séptimo pacto. Así que nosotros creemos que esto es lo que Dios quiere. Esta es la intención de Dios. Y creemos que, porque yo soy la única persona que está llamando a ser gobernados a través de las leyes de Dios y hacia un gobierno que está encabezado por un líder divinamente designado por Dios, yo cumplo con todos los criterios de la ley para reconocer al Hujja, y por lo tanto eso hace imposible que yo sea un impostor. Al contrario, es una prueba que está tan clara como el sol al mediodía, que yo verdaderamente soy de Dios. Esta fórmula que has colocado ahí, Abba Tzadik, es tan maravillosamente simple y tan innegable porque aparece en todas las escrituras, en todos los libros religiosos, y los paralelismos son asombrosos. Se puede ver que todos los profetas y mensajeros siguieron exactamente el sistema que has mencionado. Y sin lugar a dudas, tú has cumplido esos mismos criterios que nos has mostrado que existen en las escrituras. Entonces, ¿cómo puede alguien negarlo después de escuchar un análisis tan elocuente? Muchas gracias. Gracias.